Hola, hola, ¿cómo pasaron? ¿Están bien? Quiero decirles que me gustaría hacerles muchas preguntas si estuviéramos personalmente juntos. Por ejemplo, ¿qué saben de la masonería? ¿La consideran algo misterioso, algo secreto? ¿Creen que es una religión? ¿Creen que está llena de mitos? De eso vamos a estar hablando esta noche aquí en Hora Pico. Pero vamos a estar hablando con quien es una de las líderes históricas, nada menos que de la logia femenina masónica del Uruguay. Vamos a ver la presentación. Alicia Toyos es la serenísima gran maestra ad vitam de la gran logia femenina del Uruguay. Esta gran logia de la masonería se fundó en nuestro país por un número de mujeres masonas que entendieron que era tiempo de independizarse. Si bien en Uruguay desde aproximadamente el año 1950 la mujer tiene acceso a los ritos masónicos, estos eran en carácter de participación mixta, es decir, las reuniones eran integradas por hombres y mujeres, lo que al principio no fue bien visto por la masonería tradicional. Una de las características de la masonería en general es su hermetismo para comunicar sus ideales abiertamente, si bien siempre hicieron público que defienden el libre pensamiento, el respeto a las leyes democráticas, lo privado de sus reuniones y la discreta mención al nombre de sus miembros generan en la sociedad mitos de todo tipo. Esta noche recibimos a la serenísima gran maestra ad vitam de la gran logia femenina del Uruguay, Alicia Toyos. Señora Alicia Toyos, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Juan. No, gracias a usted por venir. Tendría que haberla presentado como serenísima gran maestra ad vitam de la gran logia femenina del Uruguay. Ad vitam, sí. Sí. ¿Qué es esto de serenísima? Bueno, serenísima es un título, vamos a decir, en la masonería los nombres tienen títulos que evocan a órdenes, en este caso principescas. Ajá. La serenísima. Y ad vitam es justamente un título honorífico de quienes han cumplido ya la etapa de serenísima gran maestra, que es la cabeza, vamos a decir, de las grandes logias, y es suplantada por una sucesora, ¿verdad? Claro. En este caso es Patricia Pagani, que es la actual serenísima gran maestra, y yo, serenísima gran maestra ad vitam. Ese nombramiento lo pueden ver de dos maneras. Uno, cuando a uno la jubilan. Y en este caso no es así. Sí. Yo acompaño la gestión de la actual serenísima gran maestra y la idea es que, bueno, hasta donde pueda acompañar a las subsiguientes grandes maestras de la gran logia femenina del Uruguay. ¿Son cargos que duran mucho tiempo? 3 años. 3 años. 3 años constitucionalmente y hay una opción de reelegir a la misma 3 años más. Sí. Yo ya había cumplido los 6 años, por eso no fui reelecta por tercera vez, porque no era posible constitucionalmente, pero de alguna manera las hermanas quisieron que yo siguiera acompañando a la actual serenísima gran maestra, porque fui la fundadora y bueno, un poco fuimos las fundadoras, todas las fundadoras, las hacedoras de la gran logia, y es un trabajo continuo que no es bueno que se interrumpa. Por lo tanto, quieren que, bueno, hasta que mi edad me lo permita, sí, acompañar este proceso de crecimiento y de consolidación de la gran logia, que es un trabajo arduo y de muchísimo trabajo. Alicia, ¿qué es una logia? Una logia es un grupo de personas que se reúnen para hacer un determinado trabajo. ¿Cuántas en este personas caso pueden, son logias masónicas, ¿verdad? Sí, logias masónicas, bien. Bueno, las logias masónicas se reúnen para hacer un trabajo masónico. ¿Cuántas personas? Y bueno, pueden ser logias pequeñitas, que pueden ser de 12, 15, 20 personas, o pueden ser logias, como en el caso de las femeninas, que casi todas son logias muy numerosas. Ajá. Porque no hemos tenido tiempo de formar muchas logias para la cantidad de gente interesada que hay en ingresar a la masonería femenina. Sí. Para formar una logia tiene todo un proceso. Se necesitan 7 maestras
Esas maestras tienen que haber sido iniciadas y haber hecho todo un proceso para llegar a la maestría. Entonces, para juntar 7 masonas que fundan una logia, tiene que haber todo un proceso. Nosotros hemos levantado columnas en el 2007. Levantado columnas quiere decir fundar. Sí. Fundamos la Gran Logia Femenina del Uruguay en el 2007. Sí. O sea que todavía no hemos tenido tiempo de abrir tantas logias. A pesar de eso, abrimos 15. Y en esas 15 se reúnen los grupos y a medida que se van abriendo, bueno, ahí es donde van a iniciarse las personas interesadas. Claro. Pero, de cualquier manera, las que ya están fundadas, las mismas hermanas traen más gente y entonces crecen y crecen. Y ahí tenemos logias de 90 y rondando los 100, las 100 integrantes, que son las más antiguas. Cada logia. Cada logia. Cada logia. Estuve leyendo que la logia femenina en el Uruguay ha tenido uno de los crecimientos más grandes en el mundo. Dentro de la masonería. Sí, es exacto. ¿Y eso a qué se debe? ¿Gente joven? ¿Gente mayor? No, mayoritariamente joven. Esto se debe a un fenómeno que venía sucediendo en el Uruguay, que era que las mujeres tenían solamente la opción de las logias mixtas. Las logias mixtas en el Uruguay, que funcionan desde el año 50 y se organizan regularmente en el año 1970. Y a partir de ahí, única opción para las señoras era entrar en la mixta. Ahora bien, los masones, que son, vamos a decir, quienes tienen más mujeres para alimentar a las logias femeninas, porque sus esposas, sus hijas, sus nietas, que saben de la vida de ese masón en el núcleo familiar, les interesa ese tema. Entonces esas mujeres, para ingresar a las mixtas, era una especie de compromiso para ese masón. Ajá. Y te voy a explicar por qué. La masonería regular sí. Tiene ¿Hay regulares e irregulares? Sí. Ese es todo un tema. Bueno, te lo pregunto después, sí. Te lo pregunto después. Sí, preferiría desarrollarlo un poquito más ampliamente. Estas mujeres entraban a una logia irregular para la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es de donde depende la masonería masculina. Bien. Entonces, ellos por norma no pueden tener relaciones con logias mixtas. Ajá. Entonces, al tener una hija, una nieta o su propia esposa sí. que ingresaba a una logia mixta, ya ellos sentían ese compromiso de no poderlas acompañar, por un lado, porque no lo tenían permitido, y a la vez con sus propios hermanos pasaba a como hacer una especie de infidelidad. Ahí está. Por estar ayudando, acompañando a su esposa o a su hija o a su nieta. Bien. Entonces ahí se creaba este conflicto que con la creación de la femenina desapareció el conflicto. Sí. Entonces masivamente esas señoras que estaban esperando la posibilidad de conocer e integrar la masonería se volcaron en forma masiva. Y ahí fue el crecimiento grande que tuvo. Fueron muchos años que la mujer tuvo como vedado ese camino. Bien. ¿Qué hay que hacer para ser masón? Para ser masón tienen que ser presentado por otro masón. ¿Las mismas exigencias son para los hombres como para las mujeres? Sí, sí. Bien. Tiene que ser presentado por otro masón. Por otro masón. ¿Y qué condiciones debe tener? Ser una persona de bien, honesta, trabajadora, porque se viene a trabajar a la masonería. Sí. Responsable, perseverante. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Cómo lo llegan a saber Eso se sabe ustedes? primero porque lo está presentando una persona que ya sabe el perfil que se necesita, ¿verdad? Sí. Y en el caso de no conocer a ningún masón, la persona puede entrar igual. Y nosotros tenemos la tarea de conocerla, entrevistarla varias veces, saber de su vida y, bueno, a través de esas entrevistas sacamos conclusiones si tiene el perfil o no tiene el perfil. Este perfil que yo te estoy diciendo. Generalmente, las personas que entran porque vienen ellas mismas a buscar, sí. son personas que algo han leído. Hoy día
están las páginas web, nuestra página web, que está muy bien informada. Hay muchísimo para informarse y para saber. Entonces, no va a entrar una persona que no tenga nada que ver con el tema. Claro. Va a entrar una persona que realmente esté de acuerdo con todo lo que se propone y que quiera ese cambio en su vida que le propone la masonería. ¿Qué es ser masón? ¿Es una religión? Hay quienes creen que es una religión, ¿sabes? No, todo lo contrario. No porque tengamos nada en contra de las religiones, todo lo contrario. En la masonería aceptamos personas de todas las religiones. La masonería hay es católicos masones, judíos masones, por supuesto, musulmanes masones. Absolutamente. En Uruguay no tenemos musulmanas porque no las hay en cantidad suficiente, pero por supuesto... Pueden integrarse. Sí, en Turquía, hemos visitado Turquía y por supuesto que hay cristianas y musulmanas en la misma logia. Y en el Uruguay también hay de todas las religiones. Y eso es lo maravilloso de la masonería y es la base de la laicidad, la inclusión de todas las religiones y poder convivir justamente en el mismo grupo personas de diferentes edades, de diferentes religiones, de diferentes intereses políticos y justamente con tolerancia, respeto, saber a convivir. Bien. Si eso lo trasladás a la vida de todos los días, imagínate la enseñanza que puede llevar eso y el provecho que se puede sacar de eso en todos los terrenos, ¿no? Claro. ¿Significa algún compromiso económico ingresar en la masonería? Sí, obviamente la masonería se mantiene con el aporte de todos los integrantes. Ajá. No son sumas para nada, son normales, Sí. como cualquier club, me imagino. Sí. Pero con ese dinero es que se mantienen las casas y se le da el confort necesario a las integrantes para que estén cómodas. Claro. Ahora, Alicia, vuelvo a una pregunta que planteaba hace algunos minutos. ¿Qué es ser masón? ¿Qué significa? Hay mucho de secreto, tú lo sabes, que se le ha adjudicado. Y en realidad se le ha adjudicado porque durante mucho tiempo la masonería fue digamos, muy secreta, muy poco expresiva en lo que tiene que ver con sus actividades, en las cosas que ocurren dentro de los lugares en donde se reúnen los masones. ¿Qué es ser masón? Ser masón es ser una persona, así como te la describí, con los mismos atributos que tiene que tener para ingresar. Ser honesto, responsable, trabajador. Y introducirse en la masonería significa introducirse en una filosofía de vida y en un sistema de aprendizaje absolutamente diferente a todo lo que uno conoce como docencia. ¿Aprendizaje de qué cosas? Aprendizaje de todo lo que para nosotros es misterioso. Ajá, a ver. Nosotros hablamos de la búsqueda de la verdad. Sí. ¿Verdad? ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La verdad la tiene uno mismo. El conocerse a uno mismo, conocer la naturaleza y conocer el cosmos, te hace ver una realidad que la tenemos plasmada frente a nuestros ojos. Pero tiene mucho más para decirnos si observamos desde otro punto de vista que no es solamente con los ojos. Todo el universo está dirigido por leyes universales, ¿verdad? Y hay un orden cósmico del que nada escapa. ¿Eso es científico o es algo en lo que ustedes creen? El orden cósmico es absolutamente científico. Científico, está bien. Pero a eso... Es obvio que hay un orden. Sí. Es obvio que en la naturaleza hay un orden, hay ciclos de la naturaleza, sí, con claro, las estaciones, y toda la naturaleza se rige con esas leyes. Y el cuerpo humano también está regido por las mismas leyes. Ahora, ¿quién no va a creer en eso? Yo creo en las estaciones. Es tan obvio, ¿verdad? Sí. Ahora bien, conociendo eso, llega un punto que te das cuenta que hay detrás de todo eso un orden divino. Un orden divino. Ojo al gol. Ojo porque al gol. allí se acerca lo religioso. Ahí está. Las Religioso divinidades... no es espiritualidad.
La masonería, y en especial la Gran Logia Femenina del Uruguay, es una orden espiritual. No es religiosa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el desarrollo del espíritu. La diferencia es el tener conciencia de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, sin tener una religión. No es incompatible el reconocerse como ser espiritual a tener o no una religión. Yo puedo ser agnóstico, no tener religión, pero ser un ser espiritual y reconocerme como ser espiritual. Es decir, hay un pensamiento trascendente también. Absolutamente. Y ahí está la diferencia de cómo se puede llegar a tomar la laicidad, que es la ausencia de la espiritualidad, que es lo que en este momento está en todas las escuelas del Uruguay, es esa laicidad que al niño se lo cultiva en su parte intelectual, pero no en su parte espiritual. Y entonces a nosotras, nos parece que es una enseñanza parcial. Al niño se le debería cultivar no solamente en su intelecto, sino también en su espíritu, sin llegar a enseñarles religiones. Aunque no estaría de más conocer en determinada altura de su carrera de estudio todas las religiones. Claro. De hecho, ustedes han participado de ceremonias religiosas importantes. Por supuesto, si la Iglesia nos invita, además tenemos católicas en medio de nuestras logias y ellas acuden a misa. Y hace poco estuvimos en la Plaza Matriz cuando se le hizo ese homenaje al cardenal Sturla. Estuvimos presentes, por supuesto, compartiendo algo histórico para nuestro país, el segundo cardenal que nombran, y sí, estuvimos presentes. Fue creado por albañiles, ¿no?, la masonería. La masonería data de tiempos inmemoriales. Los albañiles o constructores fueron los que tomaron de organizaciones mucho más antiguas que las propias cofradías de constructores, mucho más antiguos, que eran las escuelas de misterio, las escuelas platónicas, pitagóricas. Esas escuelas ya tenían un sistema muy similar a lo que es hoy la masonería. Y en las construcciones de catedrales, que había que organizar miles y miles de obreros de distintos extractos sociales, de distintos países, hasta de distintos idiomas, para organizarlos, tomaron un sistema que había dado mucho resultado. Y entonces se organizó como es ahora la masonería. Y eran todos constructores. ¿Qué quiere decir la palabra masón? Constructor. Constructor. Albañil. Sí. Bien, bien. Hay cosas que suceden allí en la interna, ¿verdad?, en la vida interior de la masonería, que sin embargo no pueden ser trasladadas al exterior. Por supuesto. ¿Hay secreto entonces? No es secreto. Yo diría que es imposible de transmitir. Y es justamente lo que ocurre en las logias. ¿De qué hablan ustedes cuando se reúnen? ¿Tienen una ceremonia parecida, por ejemplo, a una misa o algo por el estilo? La masonería es ritualística y simbólica. ¿Y eso? Simbólica porque es el idioma del simbolismo. Sí. El simbolismo tiene una peculiaridad, que es hablar sin palabras. Uno ve un símbolo. Los vamos a ver dentro de un ratito. Te voy a hablar de símbolos que no son masónicos. Uno ve una paloma y dispara una idea, ese símbolo. La de la paz. A uno no se le va a ocurrir pensar en otra cosa, no se le va a ocurrir pensar en una guerra si ve el símbolo de la paloma. Si ve una calavera con huesos, va a pensar en la muerte. Sí. ¿Verdad? Los símbolos son un idioma mudo que va mucho más allá del intelecto. Va a un lugar que no estamos acostumbrados a trabajar, que es muy interno. Ese idioma de los símbolos trabaja transformándonos.
Ahora te voy a nombrar un símbolo masónico, que es una escuadra. Sí. Cualquiera Lo vamos a ver. puede darse cuenta que una escuadra es un ángulo recto. Sí. ¿De qué puede estar hablando ese símbolo? De rectitud. Ajá. Sería sencillo darse cuenta y sería sencillo describirlo, pero lo que no es sencillo es incorporarlo Claro, y vivir en esa rectitud. claro. Alicia, ¿a qué cosas debe renunciar un masón? Ah, qué silencio. A nada, creo, Ah, sí. absolutamente. Son libres. Justamente, la masonería tiene tres principios fundamentales: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es decir, la Revolución Francesa. Exactamente. Me quedé pensando porque estaba buscando algo que nos esté vedado Claro. a los masones, que yo sepa absolutamente nada. ¿Por qué tomaron eso de la Revolución Francesa? En algún momento, discúlpame, en algún momento la Iglesia le prohibió al masón ser católico, los excomulgó. Eso es de parte de la Iglesia. El masón que entra a la masonería siendo católico no se siente excomulgado, Ujú. porque no está haciendo nada malo más que alimentar su propia religión y ampliar una comprensión de su religión, que es muy probable que sea mucho más católico una vez que es masón que antes. Claro. Para ser masón hay que tener un lugar determinado en la sociedad, hay que tener dinero, No, absolutamente. ¿no? No. Porque se habla que los masones son en general gente de mucho bienestar o que tienen bienestar. Eso no es una acusación, eso No, está muy no. bien. Absolutamente. Como hemos dicho, hay una cuota, ¿verdad? Sí. ¿Satisfecha esa cuota? Pero es una cuota que no pasa de los 500 pesos uruguayos. Ujú. O sea que es muy difícil que alguien no pueda pagar esa cuota. Sí. Más allá de eso, los masones a veces viajamos, hacemos otras muchas cosas que no hay obligación de hacerlo. Sí. Lo hace el que puede y el que no puede no lo hace. Pero quiero volver atrás, sí, porque son muchas las preguntas, Alicia. Recién me decías de la imagen, ¿verdad? El poder de la imagen que tiene... El símbolo. Ahí está, el símbolo. Sobre que... símbolos que son imágenes. Que, Sí, claro. Sobre el masón. Pero ¿de qué cosas hablan? ¿Qué sustituye al rezo para diferenciarlo de una misa religiosa, por ejemplo? La oración existe en todas las religiones y en todas las filosofías y es una conexión con la divinidad, y que uno cuando habla de divinidad puede hablar de Dios, puede hablar de algo que no es el Dios religioso, que puede ser una energía divina, un principio creador, mi propia divinidad, todas creencias diferentes con respecto a una sola cosa. Yo le llamo Dios, pero hay quienes dicen no creo en Dios, yo creo en una energía creadora, una energía divina, pero no creo en Dios. Esa persona que dice eso es porque no cree en el Dios que le impuso su propia religión. Señores, en un instante seguimos aquí en Hora Pico.